En Hechos capítulo 28, versículo 30, encontramos lo siguiente. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. En estos 2 años de custodia, en los cuales el apóstol Pablo estuvo en arresto domiciliario en Roma, Pablo escribió 4 cartas. A estas 4 cartas se les llama las cartas de la prisión. Estas 4 cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Nosotros podemos encontrar en la lectura de la palabra de Dios en este libro específico de un solo capítulo, la carta de Pablo a Filemón, encontramos un tema muy personal. Es la carta más breve del apóstol Pablo y va dirigida a una persona. ¿Quién es Filemón? Lo que la palabra de Dios nos enseña es que Filemón era un nombre que pertenecía a la iglesia de Colosas. Cuando se leyó la carta de Pablo a los colosenses, Filemón estaba presente. Pero también a través de Tíquico es enviada esta carta personalmente a Filemón. Filemón era un hombre, aparentemente, por lo que la Biblia nos dice, muy próspero económicamente. Probablemente, según los historiadores, era en la casa de Filemón donde se reunía la iglesia de Colosas. Este hombre tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo había huido de su lugar de residencia y en Roma se encontró con el apóstol Pablo. De esta manera, el apóstol Pablo intercede por Onésimo para que Filemón lo reciba. Una pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿por qué una carta tan breve forma parte del canon del Nuevo Testamento? Quiero dar solamente 4 razones por las cuales esta carta es incluida para nuestra edificación. En primer lugar, esta carta muestra la desaparición de las barreras sociales y culturales en los cristianos. Es decir, ya no se consideraban como esclavos y libres, sino todos como hijos de Dios y de la misma manera podían convivir los amos con los esclavos. Número 2. Refleja las actitudes de los primeros cristianos hacia la esclavitud. La esclavitud en ese entonces como una condición social existente y lícita también, enfatiza la identidad superior de Onésimo como un hermano en Cristo y establece una comunión de hermandad entre Onésimo y Filemón como su dueño. La Biblia no aprueba, pero esas eran las condiciones culturales acerca de la esclavitud. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el esclavo podía honrar a Dios al dar un servicio a sus amos cuando lo hacía en el nombre del Señor. La tercera razón es porque esta carta muestra cómo actúa un pastor habilidoso. En este caso, Pablo abandona su derecho apostólico de dar órdenes y prefiere apelar a la libertad de elección de Filemón, para que él siga su conciencia cristiana, al decidir cómo debe expresar su amor aún a un esclavo que acaba de huir de su casa. Y por último, esta carta describe el Evangelio. Cuando acudimos a Dios en arrepentimiento, siempre recibiremos de Él una palabra de bienvenida. Así que lo invito a escuchar en los próximos minutos la lectura de la carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo,
quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepara mi alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu.